Muy buenas tardes. Me llamo Nieves y nos encontramos en el Centro Ocupacional y Asistencial de la Hacienda del Sol. Desde aquí, desde la televisión VTV, nos dirigimos a ustedes para que tengan la oportunidad de poder conocer cómo es en su interior y cómo se lleva a cabo el trabajo y la enseñanza durante todo el año. A continuación os voy a presentar de qué está compuesto, o sea, quiénes componen este centro. Está compuesto por profesionales técnicos, por monitores y por los alumnos. Los profesionales técnicos lo forman Maribí, que es asistente social, Isabel Linares, y los monitores son Antonia, María Luisa, y tenemos también a un componente que es el vicepresidente de la Junta Directiva de la Asociación de Minusválidos de Villajoyosa. Voy a empezar a hacer la pregunta a José María Parra. ¿Cómo es, o sea, qué evolución ha llevado el centro desde que se fundó hasta hoy? En 1967 había una asociación de cabezas de familia y creamos unas comisiones de trabajo y nos incorporamos unos amigos y un servidor para atender unas necesidades de que carecían todos los chiquitos afectados de minusvalías. Entonces se creó esta asociación y después, en 1976, ya por una cesión de unas aulas que nos cedieron en la Hacienda del Sol, se creó este colegio actual, habiendo un taller ocupacional en la que asisten 11 alumnos y una aula de profundos con 5 alumnos o educandos. En 1982 se fusionó la Asociación de Subnormales con la asociación con los minusválidos físicos y así creamos la Asociación de Minusválidos, sencillamente. Y hoy en la actualidad está funcionando esta asociación. Entrevistando al asistente social, a Maribí, haciéndole unas cuantas preguntas. Maribí, ¿de quién depende el centro? El centro depende de la Asociación de Minusválidos de Villajoyosa y está subvencionado por Consellería, Diputación y el Ayuntamiento de Villajoyosa. ¿Qué finalidad persigue? Bueno, pues el Centro Hacienda del Sol persigue la finalidad de conseguir el mayor grado posible de integración social del minusválido y desarrollo personal. Luego, en el centro ocupacional se hace mayor hincapié en el desarrollo laboral y con los profundos se intenta que se consiga una autonomía personal. Explícame un poco el organigrama de la Asociación de Minusválidas de Villajoyosa. Bueno, por encima de todo está la Asamblea General, que está formada por todos los socios, y de ahí sale una junta directiva, encabezada por un presidente. De él depende la dirección del centro y de la dirección del centro dependen todos los servicios, tanto el de profundos como el ocupacional, transporte, limpieza, todos los servicios. Vale, y por último, ¿con qué recursos cuenta el centro? Pues a nivel de financiación, el centro está subvencionado por Consellería, como he dicho antes, Diputación y Ayuntamiento. Luego también colaboran con las cuotas de los socios, las aportaciones de los padres y la aportación del propio centro. ¿Tú crees que hay suficientes socios en esta asociación? No. No hay suficientes, sí. Ahora voy a hacerle unas preguntas a la psicóloga, Isabel Linares. Isabel, ¿cuánto tiempo hace que estás tratando a los niños? Pues llevo 4 años trabajando aquí aproximadamente, sobre abril o más o menos 4 años. ¿Qué sistema de trabajo es el que llevas a cabo con ellos? Se intenta más o menos el hacer un programa individual y trabajar a cada uno según lo que va necesitando, sobre todo en el aula de profundos. ¿Cómo funciona este aula de profundos? Pues aquí se supone que en los profundos lo que sería conveniente trabajar sería la adquisición de hábitos de aseo, hábitos de autocuidado y independencia personal. Lo que pasa que dadas las condiciones que tiene este centro, todo eso no se puede trabajar, no hay comedor, hay una gran falta de espacio. Estamos de momento esperando que se haga el centro nuevo para ver si todo esto se soluciona. ¿Tienes algún conocimiento del centro nuevo, cuándo se va a llevar a cabo, si eso está en trámites o qué es lo que está ocurriendo? Pues no tengo ni idea de eso, ni eso. Me preguntes de eso, chica. No sabes nada de eso, ¿no? Vale, bien. Pues ahora después voy a entrevistar a Antonia, que es monitora y es la que está encargada en el taller y está al cuidado de estos niños. Antonia, hola. A ver, dime, ¿qué
¿Qué trabajo es el que realizan ellos y cómo se comportan? Su trabajo es hacer alfombra, se comporta muy bien. Ellos vienen con la ilusión de ganarse pues el jornal, como todos. Y vienen aquí, se ponen, pues mira cómo lo veis, están todos trabajando. Y cuando se termina la jornada, pues se anota lo que hacen y con un papel que tengo allí les anoto lo que hayan, el trabajo que han hecho y el viernes pues se les paga. Vale, preséntanos ahora a cada uno de los niños de... Mira, aquí tenemos a Juan. Bueno, Juan es sordomudo. Y Manolo, que es el chulo de la clase. Mira para adentro. Yo. ¿Te gusta estar aquí, Manolo? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Haces muchas alfombras? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y cuál es? ¿Eh? ¿Cuánto dinero ganas todas las semanas? 1000. 1000 pesetas. Ya está. ¿Y qué te compras? Ya vea, una Biblia. Oh, y Manolo es que le gusta mucho el vídeo. Y el dinero es para comprarse películas. Ajá, muy bien. Seguimos. Vamos siguiendo. Y aquí está Luisa y Maru. Hola. Venga, Maru, di unas palabras. Mira la cámara y di unas palabras. Hola. No, pero mira la cámara, Maru. Hola. ¿Te gusta hacer alfombras? Sí. ¿Sí? ¿Y qué colores son los que más gastas? Ede. Todos, todos los colores. Está diciendo. Ah, el verde es el que más te gusta, ¿sí? Vale. yo tú que digas. Ahora vamos a pasarle el micro a ver. Luisa, que está deseando Yo hablar. llevo tres la años cámara. aquí y lo estoy pasando muy bien y me gusta mucho venir. Sí, Y he ganado mucho dinero y me he comprado ropa y cosas. sí. Ah, ya está. Muy bien, Luisa. Luego en tu casa. ¿Estás grabando? Y aquí tenemos a Ginés. Ginés, Mira la cámara y di unas tú palabras. sabes que estamos en la televisión. A la di algo. Sí. Hola. Ah, Pero mira hacia allí. Mira. ¿Qué estás haciendo? va. Oye, ahí. Oye, ¿Estás haciendo alfombra? va. ¿Eh? ¿Y te Sí. gusta? Sí. ¿Sí? ¿Y estás contento? Sí, sí. ¿Estás muy contento? Pero mira, Mira la cámara. Ahí. Muy ahí. Muy va. Va. Ya, papá. ¿Qué color estás haciendo? Mami. ¿Ese color cuál es? Papá. Rosa. Ya. Ahora se le pasa la cámara a quién, a tu compañero. Ahí. ¿Cómo se llama? Niñe. Ahora este es Paco. Paco, coge y saluda. Hola. ¿A quién saludas? A toda la gente. ¿Y te gusta hacer alfombra? Me gusta la alfombra. Te gusta mucho, ¿verdad? Sí, me gusta. Estás haciendo una alfombra igual que él. Del mismo color, ¿verdad? Lo mismo. Son iguales, ¿verdad? Sí. Son iguales. Sí. ¿Y tú qué haces del dinero que ganas? Me gusta. ¿Ya tienes mucho dinero? ¿Te lo guardas o te lo gastas? No, no, ¿Te lo guardas? nada. ¿Qué te vas a comprar? La ropa. Se va a comprar. Y este es Jesús. Jesús, ¿vas a decir algo? Hala, coge el micro. ¿Qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? Alfombras. Alfombra, es que estás sordo. ¿Estás haciendo alfombras? Vamos. Alfombras. Oye, ¿te gusta hacer alfombras, Jesús? ¿Te gusta? Sí. Pero mira la cámara, que luego te vas a salir en televisión. Sí, y luego te vas a ver. ¿Eh? ¿Haces muchas alfombras? ¿Sí? ¿Y ganas dinero con ello? ¿Sí? ¿Y qué te compras? Vamos. ¿Eh? ¿Qué te compras? ¿Cosas? ¿Te compras cosas? ¿Sí? Muy bien. ¿Te gusta estar aquí en el centro? ¿Sí te gusta? ¿Sí? ¿Y tus compañeros? ¿Te gusta estar con tus compañeros? ¿Sí? Vale. Y esta es Pepita. Pepita. ¿Cómo es diuen? Pepita. Pepita. Muy bien, agarra el micro. Hala. Parla't una miqueta. Sí. Sí. Tu t'agrada vindre així? Sí. I doncs conta-li coses al xic. Yo, Sí. Conta-li coses. mira, y haré una alfombra. Ella està fent una alfombra. ¿Eh? Sí. I què més? Y haré café yo.
Ahí la feta ella. Daddy, padre. Vale. Solar. ¿Cómo se llama eso? Com es diu això? No ho sé, què vols dir? Bueno, A què veure, vols què vols dir? dir? Les alfombres que has fet tu? Sí. Aquí. A María José? No, ese no. Aquí. Vale. A Patamari n'has fet una? Sí. Vale. Per regalar-li-ho? Sí. Muy bien. I què més? Y a ti, vale. Li has dit que avui tenies que eixir a la tele a ta mare, Pepi? Sí. Sí, li ho has dit. Y a ti, vale, que sí. Que tenies que eixir a la tele. Se sigue la tele. Sí. Sí. Vale. I així tenim a Salvador. Salvador, agarra el micrófono. Hola, Salva, ¿qué tal? Hola. Mira, esta Bien. televisión, ¿te gusta? Sí. Vas a salir en la tele, ¿eh? Vale. Oye, dile lo que haces. Enséñale las alfombras. No te pongas nervioso. Esta alfombra estic fent-li a un xic d'Oviedo que se'n va de 2 días. Uy, pues tienes que ir muy rápido para acabarla, ¿eh? Sí, i ja estic passat el blanc. I ara estàs gastant l'azul, eh? Molt bé, molt bonic. Es conforma en azul. Azul, marino. Ah, Después este atretono. Después el este, azul claret. claret, l'altre azul claret i el blanc. Molt bé, molt bé. Y esta es Loli. Loli, coge el micro un poquito y habla un poquito tú. Venga. ¿A ti te gusta venir al cole? Sí. ¿Qué te gusta hacer? A ver. Ajá. Y Loli sabe mucho de colores, ¿eh? Diles cómo es el color. ¿Ese color que tienes aquí cuál es? Rojo. Rojo. ¿Y ese? Marrón. Ella sabe mucho. Cógelo. Habla un poquito. ¿Te gusta estar aquí con tus compañeros, Loli? Sí. ¿Sí? ¿Son buenos chicos? Sí, Sí, pero mira la cámara, que luego te estarán viendo. ¿Eh? Vale, pues diles adiós. Yo. Y por último, Tomás. Tomás, explícales qué haces, cómo lo haces. Bueno, en principio diré que me siento muy a gusto aquí y he sido mi voluntad la que me ha impulsado aquí después de una tarea de trabajo que me ha llevado a continuar en la labor de hacer las fórmulas, porque yo antes ya venía aquí. También tengo que agradecer a todos los que me han acogido. Aquí tengo a Antonia, que también tengo que decir algo. Ella es la que nos hace, ella digamos que es la diseñadora de las alfombras. Ahora en estos momentos estoy haciendo una alfombra de comedor, se llama Modelo Gráficas y se compone de 3 colores, que es gris, roja y negra. ¿Quieres enseñarla, no? ¿Quieres que se vea? Sí, claro que sí. Es que te ganes de que la vea. Ponte de pie un momento, Tomás. Como él ha dicho, este comedor, imaginaos lo grande que es. Es enorme. Además, mirad qué bonita es. Pues sí, esta alfombra, según el tamaño, ya podéis imaginaros la labor que tiene, porque se compone de meter la aguja allá en la mitad del diámetro que tiene cada trocito de lana y hacer el nudo. Esta alfombra la inicié el día 7 de enero del presente año y yo pienso que lleva de unos 40 a 50 días de trabajo consecutivos. Y ya nada más para despedirme, quiero agradecer
a todos vosotros, y ya no por mi parte, sino por el resto del equipo de trabajo, la colaboración que habéis tenido para que la gente se dé cuenta de la labor que están desempeñando estos alumnos y que también que tengan en cuenta de que no están en este mundo como parásitos de la sociedad, y que se den cuenta de que también son útiles para... Estamos en el aula, dentro del centro estamos en el aula de profundos, donde está encargada de llevar a cabo su enseñanza María Luisa. María Luisa, cuéntanos un poco cómo son estos niños y qué labor haces con ellos. Esta es Toñi y está... Toma. Y está intentando colocar las fichas según su color. Paso ahí. Yo, es que es el colmo. Y en estos momentos está pintando el elefante. Manuel, un momento, mira la cámara. ¿Te gusta? ¿Qué te gusta hacer más? ¿Te gusta salir en televisión? ¿Eh? Venga, pues di una cosa, saluda. Saluda. Venga, mira al frente, mira al frente. Dile hola a todos. Venga, dile hola a todos, Manuel. Hola. Oye, Manuel, Manuel, mira la cámara, mira ahí enfrente. Oye, aparte de dibujar, Manuel, aparte de hacer dibujitos, ¿también haces puzzles? Sí. ¿Y te gustan? Sí. ¿Sí? Vale, ahora vamos a preguntarle a otro compañero tuyo, ¿eh? Vale. Bartolo, que está poniendo los cubos según el color, está encajándolos. Bartolo, mira. Bartolo, estás saliendo en televisión. Saluda a la gente. Salúdales. Di hola, di hola. Di hola. Di adiós. Di adiós, di adiós. Vale. Esta es Margaret. Y en esta aula también falta Kiko, que no puede venir ahora porque se encuentra un poco enfermo. Bueno, con esta pequeña terminamos la entrevista aquí dentro del aula ocupacional de los más profundos. De nuevo al taller y ahora os vamos a enseñar la labor, el trabajo que realizan estos chavales aquí. Para ello nos va a explicar todo Maribí. Bueno, las figuras estas vienen hechas ya, las compramos así. Y son los críos las que los pintan. De todas formas, ya no trabajan con las figuras estas. Y vamos a ver aquí unos trabajos que están ya terminados, realizados por los críos del aula ocupacional. Estas son las alfombras que han hecho y que están ahora a la venta del público. ¿Por qué hay tantas alfombras aquí? Bueno, porque los críos están trabajando continuamente, entonces haya más venta o menos venta, los críos tienen que continuar con el trabajo. ¿Y tienen buena salida las alfombras o está la cosa muy parada? Pues se vende bastante. Ahora hemos hecho una exposición en la biblioteca municipal y ha habido bastante salida, pero de todas formas aquí veis que todavía quedan alfombras por vender. Estoy viendo que está el escudo de Villajoyosa. ¿Esto lo hacéis por encargo o cómo está la elaboración de los escudos? Pues ese concretamente se hizo para dejarlo en la biblioteca municipal, ya que se hizo allí la exposición y nos hicieron el favor de tenerla y tal, pues se ha hecho para dejarla allí. Pero vamos, también se pueden hacer por encargo. ¿En qué sitios de Villajoyosa tenéis expuestos escudos? En el ayuntamiento. Sí, y me parece que he visto también uno en la caja de ahorros. ¿Puede ser? Sí, en la caja de ahorros provincial. ¿Y no de las otras cajas y en los bancos de Villajoyosa no os han hecho ningún pedido? No, bueno, allí se hizo porque es con el que se trabaja, con el que más se trabaja. Se intentó hacerlo en otros bancos y eso, pero no. O sea, y el que está en la caja de ahorros provincial es en agradecimiento al trabajo. Es el escudo, ¿no? O sea, no es el de Villajoyosa, sino que es el escudo de la capa. Cuando inauguraron la caja que se hizo, ¿no? Y bueno, y aquí tenemos, están haciendo los críos ahora un cursillo de cerámica. Viene una señora 2 días a la semana, el miércoles y el viernes, y estos son los trabajos que ellos realizan. Estamos haciendo ahora gestiones con la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia para ver si subvenciona el cursillo.
Vamos a empezar por la pequeñita. Esta es para un dormitorio pequeño. ¿Qué precio es el que tiene? 4.700, vale ese tamaño. Este tamaño 4.700. Y venme diciendo, ¿este otro? Este mayor son de 7.700. ¿Esta? Luego tenemos el tapiz este del osito, que es a 3.300. Esta alfombra pequeñita de Ola vale 1.500. Esta es más grande, ¿no? Bueno, sí, esta es de 7.700. Las Sí. alfombras normalmente son de 4.700, el tamaño ese de la alfombra infantil, o 7.700 están mayores. Luego los cojines salen de las 2.300 acabados y así 2.000 pesetas. Sí, a ver. Y estas otras tienen el mismo precio. Estas ya son de 4.700, sí. Esa es de 4.700. Y esta otra que hay aquí abajo también, De ¿no? 4.700 también, sí. Ajá. Bueno, aprovechamos la ocasión para decirle a todos los que nos están viendo que si quieren colaborar, que ya saben dónde pueden comprar unas alfombras y que con mucho gusto estos niños se las harán. Y por último, los teléfonos que os voy a dar son los siguientes. 5 8901 82, podéis preguntar por Pablo Soler Cosme. 5 89 04 88 por José María Parra. O 5 89 26 28 por Nieves Arenas. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Os paso un momento el micro que va a hablar por último la asistente social. Bueno, yo como representante de la asociación quiero agradecerle al equipo de Televisión La Vila la oportunidad que nos ha dado para que el pueblo pueda conocer el Centro de Hacienda del Sol y el funcionamiento de la asociación. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Estamos en el Hospital Asilo, donde dentro de unos momentos se va a celebrar una obra interpretada por los propios ancianos del hospital. Aquí tenemos con nosotros a... ¿Cuál es su nombre? Vicenta Coloma Mayor, Vicenta, ¿de qué sale? de Gallega. De Gallega. Y aquí tenemos a Isabel Tonda. Isabel es la asistenta social del hospital. Isabel, explícanos un poco en qué se va a consistir esta obra. Pues vamos a hacer esta tarde una representación artística de una obra titulada, a ver si me acuerdo cómo. Manos Unidas. Unidos por la edad. Y cada uno saldrá haciendo un papel. Una saldrá de asturiana, la otra saldrá de gallega, otra saldrá de andaluza, otro de mañico. Bueno, el mañico hay que resaltar que se ha puesto enfermo de los bronquios y no va a poder cantar esta tarde. Y es una pena porque tiene una voz una maravilla y es uno de los que mejores cantan, ¿no? ¿Te estás refiriendo a Francisco? Sí, sí, muy bien. Y entonces tenemos un punto débil ahí, tenemos una baja. Pero sí, una baja importante. Pero de todas maneras, los otros actores también van a hacer lo mejor que puedan para que salga bien esta obra, ¿no? Bueno, es una obra, pero a la vez va a ser una representación artística. Pues te dejamos con tu trabajo y mientras tanto vamos a ir haciendo unas cuantas preguntas a los protagonistas que van a hacer. Muy bien. Gracias, Isabel. Bueno, aquí tenemos a otra. ¡Ole! ¿Cómo se llama? Dolores Valverde. Mira la cámara para que Muy lo bien, vean. muy Dolores bien. Valverde, ¿usted Sí, de dónde? sí. Yo sí, yo soy andaluza. Andaluza, y va vestida de andaluza, ¿no? Voy vestida de andaluza. Pero va a bailar algo en la interpretación. No, a bailar y todo. Muy bien.
¿Cuántos años tiene? Nací en el año 11. En el 1911 que nació. Ya soy vieja, yo no sé cómo puedo. No, pero tiene el corazón joven. Digo usted que sí. Hay que hacer la vida al frente. Si nos queda el minuto que bebí, ¿qué vamos a hacer? A pasarlo lo mejor Muy posible. bien, usted que sí. Y aquí tenemos otra señora. ¿Cómo se llama usted? A mí Teresa, Teresa, ¿cuántos años tiene? 85. 85 años. 85. Y va vestida de alicantina, ¿no? Sí. Vale. Como usted de la vila, ¿no? Sí, de la vila. De la vila. Mire la cámara para que le vean todo lo guapa que va. Y ese abanico tan bonito que lleva. Muy bien. Ole. Tenemos una andaluza, una alicantina y vamos a movernos un poquito a ver por lo que sacamos por aquí. Vamos a ver. Aquí hay otra señora que están preparando en estos momentos. ¿Usted de qué va, señora? ¿De Valenciana? Valenciana. ¿Cómo se llama? Vicenta Mayor. Vicenta Mayor. ¿Y usted de dónde es? De Villajoyosa. Mire para la cámara para que todo el mundo le vea. Vicenta Mayor. ¿Cuántos años tiene? 78. 78. ¿Y cuántos años lleva en el hospital asilo? No poco, 9 meses o por ahí. ¿Y le gusta esta interpretación que va a hacer? Mucho, me gusta muchísimo. Vale, pues que lo pasen bien y gracias. Gracias, igualmente. Y aquí tenemos a otro del sexo opuesto. ¿Cómo se llama? Juan. Juan. Usted, por lo que veo, viene de la tierra del plátano. Sí, señor. Vale. Pues, ¿Cuántos años tiene? Yo, 61. ¿Y le tratan bien aquí en el hospital asilo? Sí, señor. Estupendamente. Estoy muy orgulloso de venir aquí porque yo estaba sufriendo en mi casa de mi hermana. ¿Usted es de aquí de la vila? Yo sí, señor. Mire para la cámara. ¿Usted es pescador? No, yo soy albañil. Albañil. ¿Y no ha estado nunca en Canarias? Pues ahora, en estos momentos, sí, señor. Así me gusta, que piense que está en Canarias y que a los que le van a ver piense que usted es un canario más. Pues sí, señor. Y soy canario y soy de Canarias. Y diga algún canario. Y pues mire, belleza sin paz. ¿Va a cantarnos algo y todo? Sí, señor. Belleza sin paz son nuestras islas Canarias que me hacen despierto soñar. Ya está. Bueno, estupendo. Verá la de aplausos que se va a llevar. Después, ahora si no, se van a enterar de lo bien que cante y lo van a fichar. Sí, señor. Vale, pues Juan, que disfrute y que haga disfrutar a todos los que le van a ver. Muchas gracias de todo y salud. Eso es lo que hace falta, salud. Sí, señor. Bueno, vale, vamos a ver. Venga, la pareja mía. Un momentito. Y aquí tenemos una pareja de castizos madrileños, ¿vale? Aquí tenemos a Chulo de Madrid. Vale. Díganos algo para la televisión vilera. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Isabel Baello y estoy muy contenta aquí porque estamos muy a gusto aquí en el asilo, la residencia esta. Y lo pasamos muy bien. Nos cuidan muy bien y nos quieren mucho. Y nos quieren mucho, las madres se portan muy buenas y toda la junta y todo tenemos que darle las gracias porque todos se portan muy bien. Muy bien. ¿Cómo se llama? Yo Isabel Baello. ¿Usted de aquí de la vila? Bueno, no soy de la vila, pero como si fuera, porque mis abuelos eran de aquí, nosotros hemos venido mucho tiempo aquí y ya estoy más de 30 años aquí. ¿Y su cónyuge en este momento, usted cómo se llama? Puedo hablar. Estaba muy emocionada. No, es que pasa que tengo un poco... Mire para allá que le vean todo. ¿Cuántos años tiene? Ay. Un montón. Se siente muy joven. No, ¿qué va? Muy vieja. Va guapísima. ¿Se va a bailar un shoti? Sí. Vale, venga, vamos a verla. Para que vean que están haciendo virguerías. Vale. Muy bien. Muchas gracias a los dos y que lo pasen bien en la interpretación. A Galicia, en los prados, a buscar un barreca para los Bueno, aquí tenemos a una mallorquina, ¿no? No, yo soy
yo nací en Pontevedra, pero a los 5 años me trajeron a la vila. Se siente vilera 100% y No, además... yo no, un Sí. sombrero. Está guapísima con el sombrero. No. ¿Qué? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué tengo? ¿Cuántos? No, del 1911 soy. ¿Y cómo se llama? Francisca Mateu Silva. Francisca Mateo, que a los 5 años vino... Mateu, gallego Mateu. 100%. No es gallego. Mateu es apellido y Mateo es nombre. Pero el apellido Mateu es gallego. No, es de aquí, este es de aquí. Es de aquí. Bueno, esperemos que haga una buena interpretación. Y gracias. ¿Qué tengo que hacer? Y no puedo ganar. Tenemos otra guapa participante en esta interpretación de Unidos por la Edad. ¿Usted de qué va? Yo de medio catalana. ¿Medio catalana? Medio porque es más rico, el vestido catalán es más rico que este. Y este es un jersey que llevo a diario. Pues no importa, lo que pasa es la gana de tener la interpretación. Sí, de colaborar. Y usted mira la cámara. ¿Cómo se llama? Ana. Ana, ¿y de dónde? Ana, soy de Figueras, Alto Ampurdán. ¿Y aquí en la vila cómo le tratan? Muy bien. Y esperemos que usted hoy nos deleite con Cuando esta- yo entro al salón, todos piden la catalana. Pues efectivamente pediremos... Catalana, ven aquí, catalana. Pues muchas gracias. A ustedes. De valenciana y Bueno, y aquí estamos viendo como don Juan Segovia, alcalde de nuestra ciudad, es felicitado por esta belleza. Señor alcalde, ¿contento con estar aquí con esto en la casa de toda Villajoyosa? Por supuesto que sí, yo acabo de llegar hace 10 minutos de Valencia y era una cosa que no tenía que perderme, ver la actuación de... Clar, això està bé. Tenía la obligación de estar un rato con nuestros mayores y pienso que creo que es la mejor manera de conmemorar este segundo aniversario del hospital. Tenía la obligación de estar y por eso quiero verlos actuar y creo que lo van a hacer muy bien, ¿eh? Así que queremos todo y lo vemos rodeado de muchas bellezas. Sí, la verdad que sí, están guapísimas y bueno, espero que van a hacer un papel ahí formidable, todas unos colores de cara guapísimas. Los dejamos que vaya saludando a todas las personas de aquí. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Andaluza, seguro. Pues nada, hay que divertirse. Muy bien. Avena viene, ¿verdad usted? Sí. Claro que sí. ¿Y usted qué hace? ¿Qué papel tiene? ¿Qué hace antes y todo? No. Cantar también y bailar. Hay que divertir al público. Eso lo da la valenciana. Molt bé, i vostè com està? I la família, està bé? Molt bé. Alegre molt. Doncs ara un ratet ahí passa molt bé. Claro. Sí, claro. Home, que tenim bon humor. Això lo ensenyamos a vosaltres, lo que feu Sí, vosaltres. que és veritat, és veritat, sí que és veritat. Molt bé. Sí, res, Què, Joan, com estàs? La mar de bé. Sí, senyor. A Jo veure... he conegut a vostè. Sí, senyor. No parles de vostè, parlen de tu. Quan el pare filava... Filao, bar de Filaor. Sí, senyor. Muy bien. Vostè plorava. Xocotet. Xocotet. Ara jo passava molta edat també. No, però estàs jove molt bé, estàs molt bé. Jove, però l'edat va corrent. Això és per supòs. La meva germana m'ha dit molt de vostè, que el pare de vostè no era molt bo, i sa mare, com ens han criat. Ahí, Altra volta non si decía mi Isabel. Ay, que ver, mira. Jesús, ¿de qué va usted vestida? De Valencia, de Vilere. De Vilera, hombre, esto es estupendo. Mire para allá que le vean bien la cara. Jesús, ¿cuántos años tiene? Yo me falta uno por 80, 79. 79. Falta uno por... Vilera... Soy Vilera legítima de la Vila. ¿Su apellido cómo es? Linares. Linares, efectivamente. Jesús Linares. Auténtica vilera. ¿Y cómo le tratan aquí en el hospital asilo? Ay, yo lo diré.
como una maravilla, como una maravilla, como una maravilla. Gracias a las hermanas y gracias a la madre que son del cielo. Si no es que sería de nosotros, Dios no sabría que sería de nosotros, si no fuera por ellas. Y se lo tengo que decir ahora cuando subo, se lo tengo que decir. Ya lo están viendo toda Villajoyosa. ¿Y cuál es su piso? La segunda planta. La primera, la primera. A verlo. La esponja. Somos los buitres, ¿eh? Espera. Agradecerles la asistencia de todos ustedes, porque sé y me consta que todos somos amigos del hospital. Las ancianas esta tarde quieren demostrar por su parte el agradecimiento que tienen a esta casa que todo el pueblo de Villajoyosa en su día finalizó. Entonces, este es un acto de los que hay programados para el segundo aniversario de la inauguración de este centro. Mañana, a las 8 de la tarde, en este mismo recinto, celebraremos una misa al aire libre, que pueden asistir si les apetece. Y el domingo, a las 7 de la tarde, la armónica jonerense nos deleitará con su música, también aquí en este mismo recinto. Ahora voy a explicarles de qué se trata la obra que van a hacer. En primer lugar, van a interpretar Unidos por la Edad. Sale primero los madrileños, que son María Farache e Isabel. Segunda, interpreta la gallega por Vicenta Coloma. Tercero, Paca Mateu interpreta la asturiana. Cuarta, Jesús Aguinares sale de Vilera. Quinta, Juan Estrich de Canario. Sexta, Vicenta Mayor de Valenciana. Séptimo, Ángel de francés. Octava, Teresa Gulló de Alicantina. Ana José de catalana y Dolores Valverde de andaluza. Cada una aporta lo que sabe hacer y espero que a ustedes les gustará y pasarán un rato agradable. Muchas gracias, buenas tardes. Eso. Somos madrileños de Madrid. Antes bailábamos muy bien el chotis, pero ahora como ya somos mayores. No queremos decir viejos porque viejos no somos, pero somos mayores. Entonces tenemos que bailar el chotis conforme podamos. Así es que, ¿verdad, chata? Claro. Bueno, hasta ahora. Madrid, Madrid, Madrid.
En México se piensa mucho en ti, por el calor, por tantas cosas buenas que se abundan desde allí. Y para saber lo que es canela fina, dame la chemorrina cuando vamos a Madrid. Que sí, Madrid. Lo repetimos. Madrid, cuando vayas a Madrid, chulona mía, voy a hacerte emperatriz de lavapiés y a ponerte en la Gran Vía y a bañarte con vinillo de Jerez. Madrid, 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 pedazo de la tierra donde yo nací, por algo te hizo Dios, la tierra del Reguerdo y del Chotín. Madrid, 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 en México se piensa mucho en ti, por el calor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que abundan desde allí. Y para saber lo que es canela fina, en la chamerrina cuando vayas a Madrid. Que sí. Soy de Galicia, soy gallega, tengo una morrina que no puedo cuidar las vacas, vacas al corral. Ahí. Ah, mare de Déu. Estic morta. Estic morta. Canta algo, canta. Yo no sé qué cantar, no, Asturias, patria querida. Pero yo no la sé toda. Yo no sé. ¿Qué? Comença ja. Vinga. Ja callem. Asturias, patria querida, y Asturias de mis amores. Quisiera estar en Asturias y en algunas ocasiones tengo que subir al árbol y recoger una flor y dársela a mi morena y ponerla en el balcón. Ponerla en el balcón y dejarla de poner. Tengo que subir al árbol y una flor he de coger. Un aplauso para él. Ahí. Soy de la vida, soy Hilera, soy de la vida. Entonces, no fue fácil de pasear. Cuando el rey entró en la vida, muy parado se quedó, asumido de la música, el monarca se alegró. Que feliz será con su vida encantadora, que el rey majestad no hace pasar su memoria. La vida ya no es la vida, la vida es una ciudad que ha venido tan lejos a registrar la ciudad. ¡Viva el señor alcalde! ¡Viva la ciudad! ¡Viva la
mujeres que han venido aquí. Y señores, yo soy de la vila Groningen. Yo soy un canario, de Canarias. Y sé por qué cantar, yo no cantar mal esa canción, pero voy a cantar por qué. Vejez y belleza sin par son nuestras islas Canarias que me hacen despierto el soñar. Palmero fluvial la palma y dile a la palmerita que se acerque a la ventana, que su amor la solecita, Virgen de Candelaria, la morenita, la que tiende su manto bajo la ermita. Soy canario y soy de la vila, aunque no vulguen, yo soy un trabajador y bon chic. Una rosa en un rosal tiene mucha fantasía. Viene el viento y la deshoja y hasta la rosa perdida, porque nadie la comprende, la recoge. Todas blancas, todas bellas, en la edad de los amores. Yo solo entre todas ellas, negro como los dolores. Al señor alcalde me tocó de manos, y a todas la familia mía, a todas las personas que envuelven a mí. Muchas gracias de todo. Interpreta la mujer valenciana. Chica garrotera, voy a cantar el himno valenciano para ofrendar nuevas glorias de España. Si tengo algún fallo me lo perdonaréis. Bueno, ahora, un momento. Valencia, Colensa. Ara me'n recorde. Despertemos, valencianos, que nuestra voz, la voz salud del nuevo sol, para ofrendar nuevas glorias de España. Nuestra región supo luchar y en el taller y en el campo resuena cantos de amor y himnos de paz. Vete a la región que avanza en marcha triunfal. Vete a la región que avanza en marcha triunfal. Vete a dar la huertanía, las riquezas que atesora. Y murmura el agua cantos de alegría que nacen los ritmos de guitarra mora. Brillan ricos tesoros, los naranjales de la ribera, penden racimos de oro bajo los arcos de las palmeras. Palmeras suena la voz amada del victorioso brillante sol. Notas de la alborada cantan los ritmos de la región. No, encara no acabat. Me s'ha oblidat. Ai, no me'n recordo ara. Me s'ha oblidat. La senyera, glòria a la pàtria, viva València, viva! Viva! Viva Villajoyosa! Buenas tardes a todo el mundo, ¿eh? Digo en español para que me entiendan. Buenas tardes a todo el mundo. Digo en español para que me entiendan. Moi, je suis français.
ici à Marseille. M'avez compris, oui ou non? Oui. D'accord? D'accord. C'est les petits vins blancs qu'on voit sous les tonnelles. Oui, sont les filles sont belles des côtés des douillons. Et de temps en temps, ils sont molles. La petite marionnette qui me fait tourner la tête à la jolie vin blanc. Voulez-vous danser, danser, grand-mère? Domino, domino. Voulez-vous danser, danser, grand-père? Domino, domino, domino. C'est la joie d'Arico. Bon. Con todos ustedes, Teresa Bulló va a presentar a la mujer alicantina. Para todos nosotros, Teresa Boleros. Soy de Gallán, mi cantina, la millor terreta del món. Famosa, les platges del Palmeral i les palmeres de Palmeral i les fogueres de Sant Juan. A la llum de les fogueres m'ha deixat les palmeres. Mare, no li diga al pare que jo tornaré per ell. Ja està tot. Moltes gràcies. I gràcies. Així que nos vemos molt pendent. Les mametes i la madre i la enfermera. Ara, jo. Para pescar a un hombre se necesita una caña muy larga, con buena cinta, con un letrero, soy una joven matacarán, tengo dinero. Muy bien. Los pozos de agua un día no los miremos, porque luego van, dicen que los queremos. Y luego dice, fulana de mi novia, caramba, yo no la quise. Con todos ustedes, Ana José, que representa a la sociedad catalana porque además es catalana de verdad. Os saludo con todo el corazón. Os saludo con todo el corazón y mi alma. Però ara vaig a parlar el català. Soc catalana, de Catalunya, de l'Alt Empordà. Enyoro molt les flors, que són aquestes, les de per allà. Enyoro els pinars, enyoro tota la verdor, perquè és una terra molt plena i ufana que no n'hi ha altres al món. Les aigües són boniques, les caletes i a la mar, tot és hermós per allà. Tot ho estimo i enyora, però ara tinc un dilema. El cor se m'ha partit en dos. L'un se m'ha quedat ací a la vila, que m'han rebut amb tot el cor i amor. M'estimen i m'halaguen, i els estimo a tots. Però també hi dic, visca la vila, visca el País Valencià, visca Catalunya i visca l'Empordà. A més de tot, d'abraçar-vos amb tot el meu cor, que hi tinc molt d'amor, a tots els vileros,
També abraço el poble valencià, el poble de Catalunya i tot Espanya, perquè tots som germans. Què li donarem a la pastoreta? Què li donarem per anar a ballar? Jo li donaria una caputxeta i a la muntanyeta la faria anar. A la muntanyeta no neva ni plou i a la terra plana tot el vent s'hi mou. Sota l'ombreta, l'ombreta, l'ombrí, flors i violes i romaní. Baixant de la font del gat, una noia, baixant de la font del gat, una noia amb un soldat. Pregunteu-li com se diu Marieta, Marieta, i com se diu Marieta. Si jo no hi hagués tornat amb aquell soldat, encara tornaria a anar a la font del gat. Però una mala llengua va veure que ens fèiem un petó i va treure aquesta cançó. Baixant de la font del gat, una noia, baixant de la font del gat, una noia amb un soldat. Pregunteu-li com se diu Marieta, Marieta, pregunteu-li com se diu Marieta de l'Ulleu. Us abraço a tots i us tinc molt de carinyo. Visca la vila! Visca els Jojosos! Visca Espanya, que tots som germans! Y ahora con todos ustedes la alegría de esta casa, Dolores Valverde, que representa a la mujer andaluza. Soy andaluza, pero sé muy bien bailar. Ya verán ustedes cómo me bailo. Cuando era una chavala, bailaba bien, pero ya soy vieja, pero siempre queda algo. Y en medio de los trigales se cría una macuna y yo bajo mi dolores, Lorita, Lorita, Luna, ¡Viva el señor alcalde! ¡Viva los de la Junta! ¡Viva nuestra madre y nuestras hermanas! ¡Y viva el acompañamiento! ¡Viva Villa Goyosa! ¡Que nuestra madre, Santa Marta bendita! ¡Que Dios nos dé mucha salud! Ahora salen todas a cantar unidas por la edad. Lleva el micrófono, quítalo.
Aragonense era domingo, pues no, es sábado a las 7 de la tarde. Perdonen, Ai, senyor, aquest Pere que em fa patir. Ell, en el bar, amb els amics, jo aquí vinc a cosir aquests forats. Com ho haig de fer tot això? Tan feliços que érem abans. I ara que m'hagi fet això, vindrà fet un trombó. Ai, Déu meu, no pot ser això. No pot ser, s'ha d'acabar. Ja estic tipa de tant cosir sempre sola. I no ve, no? Vindrà amb una mona que ja... Però l'estimo, No dieu res. L'estimo, per que vingui. Ai, Pere, d'on vens? Oh, mare de Déu, senyor. Però Pere. No, dona, no. Home, si vés fet un trombó. No, dona, no, és que fa molta calor. És que fa molta calor. No, és la calor, no, és el mam. Per això vinc encès. És el mam. Que no sé si no se't veuen a la cara, home, si vas de tort. Encara més? No, dona, no sigues mal. No pot ser, no. No sigues mal pensar, no sigues mal pensar. Ai, sisplau. Ai, pobra mi. Si no puc aguantar. Ai. Si jo a tu es vull més que a ningú es vull que a tu. Jo també. Anem a dir-ho cantant, Bueno. Hermenegilda, jo te vull que a tu. Vull més que ahir, demà més que avui. Jo també vull, Pere del meu cor, encara que sigui com un ceballot. Hermenegilda, jo te vull que a tu. Vull més que demà, demà més que avui. Sí, molt bé. Tu em vols molt. Ai, pobres de nosaltres. Ai, seu. No pot ser això. No pot ser. Jo així cosint com una desesperada. I tu vens, que si no t'aguanto, a punts de morros i t'omples el cap. Anem allà, dona, anem allà. On hem d'anar? On vols anar? Seu un poquet més. Torna a dir la trompa al xic. Què? Que vols agarrar l'ampolla altra volta? Seu un poquet més, que t'hagi passat una mica aquesta cosa. Ai, que la porta grossa. Jo l'estimo, Agarra't bé. Agarra't bé, Pere. Agarra't! Ai, que caus, home! El mago Dandy nos deleitará un poquito con las cosas que sabe hacer. El mago de Vilera. Un poquito de voz de...
Sí, buenas tardes, damas y caballeros. Me imagino que lo están pasando muy bien. Lo veo por las sonrisas que están divirtiéndose esta tarde mucho, ¿verdad? Bueno, nosotros, Dandy viene a poner un granito de arena para ver si conseguimos que este día lo recuerden muchos años, ¿eh? Bueno, vamos a recibir con un fuerte aplauso a este joven mago que es Dandy. Mucha atención, vamos a ver.
¿Te lo quiere quedar para mí? Ahora, a ti. Ponte aquí. A ver, otra más. Ya no tiene más, ya. Es igual. Ahora sí. Se acabó. Un aplauso. Otro aplauso fuerte. Ponte en el medio. Otro fuerte aplauso. Vamos a ver. Ponte un poquito más por aquí. Y mírame a la mano, ¿de acuerdo? Perfecto. A ver las orejas. Bien. Ahora vamos a mirar de arriba. Perfecto. Y ahora al del medio. A ver, ponte así. A ver, así. Perfecto. Champán. Champán. Empezamos contigo. A ver. No importa, es igual. A ver, otra más. Fíjate bien. Fíjate bien. No tiene más, ya no tiene más. Bueno, siéntate. Un aplauso. Pues, ahora contigo. No, pero no te vayas todavía. Espérate, a ver. Aquí debajo, a ver. Tampoco. Bueno, un aplauso también para ella. Madre mía. A ver la oreja. Nada. Nada. No, no te vayas. Espérate un momentito. Un aplauso, vamos a darle. Fíjense bien. Vamos a ver. No hay nada en el pañuelo. ¿Quieren mirarlo? No, está bien. Mira a ver si... ¿Hay algo? No hay nada. Seguro, también. Usted mira conmigo. Vamos a hacer más. Un aplauso para ella. Quiero que mire usted el pañuelo. A ver si hay algo en el pañuelo. Seguro que no hay nada. Mírelo bien, ¿eh? Vale. El pañuelo me lo quedo yo. Y yo a cambio le voy a dar unas tijeras. Coja las tijeras y corte por el medio. Sí, ¿va? Vamos a intentarlo otra vez. Esté tranquila, bro. Le voy a enseñar el truco, muy fácil. Fíjese bien, ¿eh? Si coge las tijeras, se sopla y ya está. Soplando. Vamos a ver soplando qué tal. Un soplidito. No, bueno, es igual, no hay problema. Tengo otras. Vamos a ver, dame las otras. Aquí están. Otras diferentes. Coja estas a ver qué tal. Puede... ¿Eh? Esto es increíble, ¿eh? Bueno, no importa, tengo más cosas, a ver. Por aquí tengo otro pañuelo. Vamos a hacer los dos lo mismo. Ahora sí. Ahora, así. Más fuerte. Ahora a la derecha y a la izquierda. ¡Ole! Venga, vale. Qué bien. Ahora va en serio. Fíjese bien, la mano así. Ponga la otra mano debajo. Un dedo hacia arriba, así. Empuje bien el pañuelo. Muy bien. Saque el dedo, le da la vuelta al pañuelo y lo coge con la otra mano. Muy fácil. Sí. Estupendo, muy bien. Las tijeras. Y ahora cortamos. Vamos a cortar. Madre mía, la que vamos a hacer.
corte. Ya verás. Uy. Lo que vamos a liar aquí, esto es increíble. Otro cachito más. Cortamos el último. Corte el último también. ¿Ves? Fuerte. La que vamos a liar. Usted siempre con el pañuelo bien agarrado. Fíjese lo que voy a hacer yo, pero todavía no lo hago. Bueno, ¿usted ha visto cómo lo he hecho yo? Espere, vamos a hacerlo otra vez los dos. Póngase firmes. Así, póngase las dos manos. La pierna está un poquito así hacia atrás. La mano así. Arrugue bien el pañuelo. Ahora dele el pase mágico. Así con la otra mano. Así. Muy bien. Ábralo que ya está. Ya está. No nos ha salido, ¿eh? Madre mía. Bueno, no importa, vamos a arreglar. A ver, ¿dónde está la varita mágica? La varita mágica. Con esto sí se arregla. Vamos a ver si lo podemos hacer. 1, 2 y 3. Dele usted también. Así. Me lo rompe todo, ¿eh? Entonces, bueno, no importa. Otra cosa. Atención. Aquí dentro no hay nada. Vamos a mirar a ver qué hay. No hay nada. ¿Quiere mirar a ver si hay algo? ¿Esto qué es? ¡Un ratón! ¡Oh, qué asco! ¡Un susto, madre mía! No, no hay nada, ¿eh? Mucha atención. Cogemos estos cachitos. No, usted no coge nada. Meta el pañuelo. Y atención, ¿eh? 1, 2 y 3. Ya puede... Un aplauso fuerte para ella. Venga. Bueno, es igual. Otra vez vamos a intentarlo. Ahora coja aire y sople. Muy bien, ya puede sacarlo. ¿Ha visto usted qué maga que es? Me da un beso. Muchas gracias. Un aplauso. A ver. Vamos a mirar lo que hay aquí. Levanta. Vamos a ver lo que hay aquí. Vamos a darle la vuelta. 2. 2. Atención. Una, dos, tres. Vamos a ver. Aquí no hay nada, ¿eh? ¿Quiere mirar, por favor? Si ponte... No hay nada. ¿Seguro? No hay nada. A ver, por ejemplo, ¿quiere usted mirar a ver si encuentra algo por ahí? No, nada. No mire, nada. Nada. ¿Seguro? Nada. Se fía de mí, se fía de mí. Se fía de mí. Nada. No hay nada. No hay nada, ¿eh? Mira. Ahora sí que no sé qué no hay nada. Vamos a ver. Atención. 1, 2, 3. Y 2. Vamos a atar estos pañuelos. Fuerte. Es increíble. Fuerte. No sabes. No
no sabe atar dos nudos. Lo voy a hacer yo. 1 y 2. Fíjense bien, ¿eh? 1. Tampoco. Necesito un hombre, necesito, un hombre. A ver, ¿dónde? Un aplauso, vamos a darle. Quiero que me haga un par de nudos fuertes, solamente con las mujeres. Exactamente. Pues que quede bien atado, como usted lo vea. Fuerte. Estupendo. Yo creo que así está bien. Estupendo. Vamos, está fuerte, ¿eh? Bueno, mucha atención. Yo voy a contar 1, 2 y 3 y usted le sopla para que se deshagan solos, ¿de acuerdo? 1, 2, 3. Es muy fácil, hago así, ya está. Esto no se deshace. No se desata esto. ¿Me permite ver una cosa, caballero? No, está fuerte, madre mía. Bueno, es igual, coja usted aire y más fuerte todavía. 1, 2 y 3. Ahora sí, vamos a ver. Ya. No sale. Un poquito de sal, vamos a ver. No, yo creo que con la sal será así. Por este otro lado. Y por aquí. Muy bien, ya está. Ahora sí. Bueno, es igual. Me deja un bolsillo. Me permite usted un bolsillito. Ya, pone buen sitio, a ver. No me fío de nada. No, en ese no. Que no cabe. A ver, no cabe tampoco. El de la camisa, sí, tampoco cabe. Bueno, es igual. Me permite un momento, meta la tripita para. Así. Que yo no toco, ¿eh? Bueno, mucha atención. Vamos a ver. Un poquito de sal mágica. Madre mía. Bueno, vamos a ver. Ahí. Y mucha atención. Contamos 3. 1, 2 y 3. Ya. Vamos a darle un aplauso. Buenas, atención. Por aquí. Buenas. Más. Madre mía. Queda más. La última. Y ahora vamos a mirar qué hay dentro. Nada. No hay nada. Nada. No hay nada. Bueno, tú vas adentro. Adentro. Para adentro. Baja. Ahí, vamos a ver. Ahí está. Buena nena.
Mira cómo... No quiere. Es igual. Es igual. Vamos a dormirla. Madre mía, que no quiere esto. Bueno, es igual, vamos a... Concentra. Ahora sí que... Ya no sale. Madre mía. Esa me la coloca. Madre mía. Se acabó. Madre mía. Vamos a mirar a ver lo que ha quedado. Madre mía. Atención, 1, 2, 3. Y de esta manera termina esta actuación tarde, esperando que haya sido de acuerdo con todos ustedes. El aplauso de despedida para Tanti. Que ha terminado esta gran obra que han colaborado los propios ancianos del Centro Asistencial Municipal de Santa Marta de Villajoyosa. Tenemos con nosotros al presidente y al vicepresidente, Agustín Llorca y a Bartolomé Sellés. Explicarnos un poquito los actos que vaya a llevar a cabo en conmemoración de este segundo aniversario de esta gran obra que habéis hecho para Villajoyosa. Bueno, vamos a llevar a cabo 3 actos en concreto. Y todos ellos un poco dirigidos a los propios residentes, ¿no? O sea que lo que intentamos es darles más vida, ¿no? En el sentido del divertimiento, ¿no? En concreto, lo que han hecho esta tarde, que es un propio trabajo de ellos, en colaboración o digamos un poco dirigidos por la asistente social Isabel Tonda,
Luego, mañana por la tarde a las 8 se va a celebrar una misa al aire libre en los propios patios y por último, el sábado por la tarde, la actuación de la armónica jonense, también en los patios del centro, dirigido a los residentes, a los socios y a todo el público de la vila. Bartolo, ¿cómo está colaborando el pueblo de Villajoyosa con la obra que pienso es de todo el pueblo? Pues sí, no, en realidad es de todo el pueblo y para el pueblo, o sea, además, de hecho, ten en cuenta que aquí es un edificio que aparte de que sea prácticamente privado, las puertas siempre están abiertas, porque aquí en verdad la gente entra y sale. En principio pusimos unos días para visitas, pero en definitiva la puerta siempre la tenemos abierta tanto para los de dentro de la casa como para el pueblo. Y en cuanto a cómo corresponde el pueblo en la obra esta, que es el hospital, pues para nosotros perfectamente. Aunque de hecho, mira, el domingo se va a lanzar por Radio Luz una especie de campaña para ver de conseguir algunos socios más, que no vienen mal, porque en definitiva la casa, aunque se vea terminada, pero tenemos en proyectos unas inversiones gordas. El pueblo ya sabe que una de las inversiones que se ha hecho ahora ha sido comprar este edificio que tenemos al lado, el mastodonte este de la fábrica del hielo, que vamos a convertirlo en más patio, en más espacio libre para los abuelos. Y entonces, aparte de esta inversión que se ha hecho, que ha sido fuerte, de los fondos propios, hay más cosas para hacer. Queremos hacer unas escaleras de incendios, queremos hacer unas detenciones de incendios, en fin, hay una inversión muy fuerte y claro, todo esto se hace con dinero y el dinero lo tiene que aportar los socios y en realidad el pueblo. Agustín, aprovecha ahora que Villajoyosa entera te va a ver y te va a escuchar y dirige y pide lo que de verdad necesita el hospital. Bueno, la verdad es que estamos pidiendo continuamente, ¿no? En alguna ocasión hemos dicho que 1000 veces hemos llamado a las puertas y 1001 nos la han abierto. Entonces yo lo único que pido es que sigan en esa línea de apoyo al centro y por supuesto a todas esas personas que no son socios, pues que vean que aquí lo único que se pretende es el cobijar y darles una vida social a los ancianos que prácticamente tenían problemas y que hoy día viven tranquilamente y con sosiego. Entonces, a partir de ahí, lo único que pretendemos, al margen del gran apoyo que recibimos y que agradecemos profundamente, es a todas esas personas no socios, pues que, en fin, que se lancen, que apoyen a la casa, que es de todos. Efectivamente, nosotros con estas palabras del presidente despedimos este reportaje que hemos hecho desde el Hospital Asilo Santa Marta, como cariñosamente se le conoce, y ya lo saben ustedes, Televisión Vilera también apoya en todo momento a esta gran obra que están haciendo este grupo de hombres, Vileros 100%, y para Villajoyosa, y ya lo saben ustedes, pongan un granito de arena y se harán grandes montañas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Masculino que organiza el Club Vilero y patrocina el ayuntamiento de nuestra ciudad. Ahí tienen en primer lugar a uno de los favoritos, a Ricardo Sánchez, que está disputando un interesante encuentro frente al argentino Fornetti. Hoy un canto muy bien jugado por Fornetti y Ricardo Sánchez no ha podido contactar. De nuevo se dispone a sacar Ricardo Sánchez y al fondo tienen al argentino.
Se le fue la bola a Ricardo. Ahora sí que no ha podido Fornetti devolver el segundo revés de este campeonísimo que es Ricardo Sánchez, que se ha anotado el juego. Y aquí tienen otra interesante partida entre el benidormense Javier Morey y aquí al saque al valenciano Luis de Miguel. Se le ha ido la pelota al joven Javier fuera. De nuevo de Miguel al saque. Dos pelotas más tiene. Fuera. ...30 a favor de Miguel. Doble pelota de saque. Una pelota más. Tanto a favor del benidormense. Se le ha ido afuera por muy poco. Y ahí tienen con el que se está quitando la camiseta, no, el otro que está de pie, José María Oltra, número 4 de este campeonato, que está haciendo un buen papel y viene a por todas. Ya ha sido finalista en este torneo y ahí está su rival, que en este momento le va ganando por 2-1. Y ahí está José María Oltra dispuesto al saque. En este momento lo hace y ha pegado en la red. Una bola
bola más. $15-0. Iguales. Con esta panorámica general de las pistas que hay en juego en estos momentos, nos despedimos por hoy desde el Club de Tenis La Vila, y ya le iremos dando más información de este tercer campeonato nacional de tenis masculino. Ahí tienen a los espectadores, donde podemos ver al presidente del club, Juan Serrano. dulces
más hermoso que el sol. Noche de paz, noche de amor, despertad que en Belén de María un rosal floreció. Su honor, alabad al Señor, porque es el Hijo de Dios. Un beso le dio en la cara y el niño Jesús le dijo: tiene bichas con las barbas, pastores venid, pastores llegad, adorar al niño que ha nacido ya. Buenas noches. No hace aún muchas horas, cuando oíamos por la radio o veíamos en la televisión a nuestro rey que se dirigía a toda España dentro del mensaje de Navidad, costumbre en el monarca todos los años. Queremos también nosotros aprovechar este medio de comunicación, o sea, los sacerdotes de Villajoyosa, para dirigirnos a todo nuestro pueblo en estos días en que vamos a conmemorar el nacimiento del Niño Dios. Queremos comenzar con aquellas palabras de los ángeles: gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena voluntad. Este acontecimiento histórico, el más trascendental, se presenta o se presentó aparentemente de improviso. Hoy día, cuando va a tener lugar un acontecimiento, pensemos en los grandes grupos humanos y aparatos técnicos que se ponen en movimiento. No falta nada. Cuando el Hijo de Dios nació en Belén, reinó el silencio. La madre, acompañada por su esposo, nada más. Es verdad que previamente lo habían anunciado los profetas. Es cierto que el pueblo de Israel estaba esperando la llegada de un Mesías. Cuando un sosegado silencio todo lo envolvía y la noche se encontraba en la mitad de su carrera, la palabra omnipotente de Dios saltó del cielo desde el trono real y acampó en medio de nosotros. Dios viene, podríamos pensar esta noche, en el recogimiento del silencio. Viene con fuerza y con poder, sí, con posibilidad de cambiar el mundo. Los cambios pueden ser de mil maneras. Recordemos cómo los pastores recibieron la noticia en el silencio de la noche. La postura de aquellos pastores que oyen cantar a los ángeles, que oyen el mensaje del nacimiento del Niño Dios, ir a prisa al portal de Belén. En Navidad, de nuevo, llega a todos en silencio Jesús. En silencio llega a nuestro interior, llega a lo más íntimo de nuestra alma. Lo importante de estos días de la Navidad consiste en la manifestación de Dios. Puestos a pedir o pensar, jamás el hombre hubiera pedido o pensado la presencia de un Dios en la tierra.
hubiera sido un pensamiento inalcanzable para él. Pero Dios sí quiso y quiere acercarse a nosotros. De ahí su venida al mundo. La iniciativa ha partido de Dios. Sus planes eternos los ha ido cumpliendo en el tiempo. La ciencia y la técnica avanzan, pero pensemos que Dios avanza más aprisa. Esta es la noche del cántico de los ángeles y de los hombres de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y paz a los hombres de buena disposición. En su humilde zurrón, ropo pom pom, ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor, mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor. Nacimiento del niño Dios. Todos en esta noche y en estos días nos alegramos. Deseamos a todos, desde lo más íntimo de nuestros corazones, ya que hablo en representación de los sacerdotes de Villajoyosa, felices fiestas, felices Navidades y que la gracia de Dios redunde en bien de todos nosotros. Buenas noches. Yo voy marcando con mi viejo tambor, nada mejor hay que te pueda ofrecer. Su ronco acento es un canto de amor, ropo pom pom, ropo pom pom. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió.